para preparar un simposio de nutrición clínica que para nosotros es muy importante traerlo, porque es una forma de estar actualizados, es una forma de conocer ese ámbito de nutrición clínica y sobre todo de que ustedes como estudiantes empiecen a hacer empiecen a tener una visión muy amplia acerca de ese mundo que es tan importante para nosotros como nutricionistas, pero a la vez irnos preparando para prestar ese servicio y ese beneficio hacia nuestros pacientes. Entonces, el simposio viene con una cantidad de información nueva para muchos de ustedes, renovada para otros, pero la idea de todo esto es que empecemos a sentir esa necesidad de estarnos actualizando permanentemente, capacitándonos, dedicar un poquito de tiempo, espacio y obviamente algo de nuestro dinero a este tipo de eventos, que es de mucho beneficio para cada uno de nosotros y que seguramente va a redundar en la preparación y en el perfeccionamiento profesional. En la práctica cada día vemos más pacientes que se nos quedan por una u otra cosa sin el soporte nutricional. Y pacientes que no pueden mantener la ingesta oral por más del 60% de la ingesta recomendada. A veces vemos que tenemos muchos pacientes que tienen vía oral, están consumiendo alimentos, pero nosotros como nutricionistas tenemos que fijarnos qué tanto está comiendo para saber cuál es el porcentaje. Ya hay indicación que si no consumen más del 60%, debemos apoyarlos con un soporte nutricional enteral. ¿Cuáles son las contraindicaciones de una nutrición enteral? Una obstrucción intestinal, un híleo, un vómito, una mala absorción, una cetoacidosis o coma diabético o coma hepático y un shock. Pero acuérdense que el paciente que llega a cuidados intensivos es un paciente que precisamente por eso llega allá, en donde se le va a manejar ese shock o ese vómito intratable o ese híleo o esa obstrucción intestinal, y rápidamente vamos a poder manejar una nutrición enteral. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque a veces vemos en la práctica, muchas veces no, es que el paciente tiene un híleo y listo, no le podemos dar nutrición enteral, se nos pasa el tiempo y el paciente se queda sin un soporte adecuado. Algo importante que también a veces se nos olvida dentro del manejo de la UCI es que la nutrición también es parte de la farmacología que debemos manejar. Entonces a veces se nos olvida esta parte y siempre se la relegamos a enfermería o a nutrición, que sean los encargados del manejo, pero es algo importante que se debe tener en cuenta siempre que manejamos como grupo el soporte de este tipo de pacientes. Además, otro de los problemas que tenemos es a qué paciente realmente tenemos indicación de darle soporte nutricional, qué tipo de nutrición realmente requiere ese paciente y qué vías de administración vamos a administrar. Entonces, cuando nosotros nos reunimos a pensar en todas esas cosas, vemos que cada paciente tiene una forma diferente de analizarla y debe ser construida en base a su patología. Nosotros vemos que con la valoración global subjetiva, el 63% de los pacientes tienen malnutrición, y en esta revisión del Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana, vemos que este paciente tiene, de los que tienen 63% de desnutrición, el 18% llegan a las unidades de cuidado intensivo ya con una desnutrición severa. Y eso hace que el impacto en la nutrición y en el desarrollo de ese paciente marque realmente parte de su mortalidad o de su comorbilidad en el manejo terapéutico. La nutrición parenteral consiste en administrar nutrientes al organismo por vía extradigestiva, en la calidad y cantidad necesaria para cada individuo. Como ya nos han mencionado, no todos los pacientes tienen los mismos requerimientos nutricionales. El paciente que está en una unidad de cuidados intensivos tiene un tipo de requerimientos a un paciente que se encuentre en un área de hospitalización. Hay que evaluar muy bien las condiciones clínicas del paciente y cuál es su estado nutricional para definir cómo se debe elaborar una nutrición parenteral de acuerdo a estos requerimientos. La nutrición parenteral total debe aportar todos los nutrientes necesarios para mantener la homeostasis del organismo, proveer la energía, tener la cantidad de proteínas, minerales, vitaminas y oligoelementos que requiere el paciente para lograr la recuperación de su estado nutricional y de salud. Nosotros no nos podemos exceder
con los aportes que requiere el paciente. No nos podemos pasar con los aminoácidos, no nos podemos pasar con la dextrosa, no nos podemos pasar con los lípidos, porque también le vamos a generar un daño al paciente o un riesgo en su salud. Si se le genera un mayor aporte de glucosa a la que requiere el paciente, esta glucosa no va a ser totalmente oxidada, por lo tanto va a generar una acumulación o producción de grasa, produciéndose un hígado graso, que también va a generarse en el paciente. Como hay un aumento importante de una solución que es hipertónica, hiperosmolar, entonces esto va a llevar a que se genere una diuresis osmótica, que el paciente fácilmente empieza a eliminar mucho contenido de líquido, y entonces el líquido empieza a eliminar el sodio, el calcio y otros minerales que son fundamentales y que los conserve para su salud. Todo paciente, entonces, cuando es admitido a un hospital, tiene el derecho a esperar que sus requerimientos nutricionales sean provistos. Pero ¿es cierto eso en nuestros hospitales? Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar tanto en el sector público como privado, siempre estamos en pos de llevar a cabo estos requerimientos, pero realmente lo logramos y lo cubrimos. Es así como ustedes ven que hay N estudios. Cuando uno hace una búsqueda de lo que es malnutrición hospitalaria, se encuentra con que no es un problema de Colombia, es un problema mundial, pasa en todos los hospitales del mundo. ¿Para qué les hablo yo previamente de POC? Porque uno de los componentes grandes de la enfermedad pulmonar crónica es la prevalencia del bajo peso en estos pacientes. En sí, nosotros tratamos a los pacientes desde la parte ambulatoria, por consulta externa, tratamos a los pacientes hospitalizados y tratamos a los pacientes en unidad de cuidado intensivo. Y entonces nosotros necesitamos un soporte energético fuerte para poder tratar a nuestros pacientes desde la parte física, ¿sí? Tenemos diferentes índices para nosotros pronosticar cómo un paciente con enfermedad pulmonar crónica va a estar en términos de supervivencia. Y los índices más importantes siempre toman el soporte nutricional. O sea, nosotros cuando hablamos de los componentes nutricionales ya sabemos cuántos son y nos quedamos allí. Pero en fitoquímicos nos podemos volar a 500, a 1000, y la composición en las plantas es diferente. Y la composición en las plantas depende del suelo donde esa planta está creciendo, para que tenga o no estos componentes nutricionales. Entre más intenso ese color, pero también el olor, pero también el sabor, me van a dar toda esa calidad en antioxidantes, antiinflamatorios y anticancerígenos. ¿Qué tal el chocolate? De Colombia, sí, de América, pero es el chocolate negro, chocolate amargo, el que tiene los antioxidantes. Este simposio es producto de pensarse en ustedes como estudiantes y es lo que les depara en el futuro profesional. Esas ideas que se trabaja el comité son bienvenidas siempre para la facultad, porque este tipo de eventos nos permite ser un marco de referencia. Cuando digo marco de referencia, es un marco de referencia desde el punto de vista político, legal, conceptual, teórico, que nos deja una escena en la cual nosotros como futuros profesionales y ustedes como futuros nutricionistas van a tener que saber tomar y emprender. La nutrición clínica tiene un gran esbozo, un gran marco epidemiológico que tenemos que observar con cautela y mirar de allí qué nos sirve y qué necesitamos para poder iniciar ese camino hacia la profesionalización. Sabemos que como nutricionistas tenemos que hacer una labor muy importante en todas las unidades de cuidado intensivo, ya que no solo el manejo que se haga a nivel médico es lo que va a llevar a los resultados de hacer una intervención costo efectiva. Por eso cada vez debemos trabajar más en equipo junto con el médico, el químico, la enfermera, el fisioterapeuta, para lograr los objetivos que nosotros queremos en la salud de nuestros pacientes.
La nutrición es una ciencia maravillosa, es una ciencia que viene en evolución. Ustedes serán parte de tal vez el proceso más importante que sucede en el país, de enfrentarnos a situaciones de nutrición, de salud y de bienestar para nuestra población. Los invito a que sigan con ese entusiasmo, a que vivan actualizados y siempre amantes de esta ciencia básica, la nutrición.